Bienvenidos amigos, aquí estoy con ustedes, como siempre, con historias para contar. Vamos a comenzar muy pronto, pero como siempre los invito a que vayan a mi canal Idolidia Darias y que allí, le den clic en la campanita a la derecha para que me sigan y desde luego te lleguen todas las notificaciones cada vez que publico algo en el canal. Hoy, esta historia tal vez la vas a comprender mucho mejor si sigues en mi canal y observas cómo en las semanas anteriores he venido publicando una serie de historias que lógicamente te ayudarán a entender con mayor profundidad esta que hablamos hoy. Pero bueno, si no, de todas formas, aquí estamos con ustedes y los que ya, han seguido el canal, aquí lógicamente les iré ampliando. Por tanto, amigos, no queda otra que comenzar. El tema de hoy no es de los más agradables, pero es necesario. Y sobre todas las cosas, además de conocerlo, divulgarlo, para evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir en Cuba. Bien, amigos, vamos a hablar del tema de los desaparecidos. Y bueno, si, como ya les dije, has venido siguiendo mi canal en YouTube y también has estado al tanto de mis publicaciones en La Frontera Transparente, vas a comprender que es un tema que ha estado con recurrencia en muchos de los videos que he hecho y en muchos de los artículos que he publicado en el sitio La Frontera Transparente. Ya, insisto en decirles que si has estado, siguiendo mis videos con las historias para contar, allí vas a ver que en varias ocasiones hago referencia o en mis entrevistados se habla del tema de los desaparecidos, de familiares que desaparecieron, de familiares a los que nunca se ha podido llegar según el lugar donde ha dicho el régimen comunista cubano que están sepultados. Así que si no has escuchado las historias para contar anteriores, puedes escuchar las que hay allí en el canal o también puedes hacer un repaso por acá por el blog. Mientras yo voy a hablar con ustedes de este tema en el día de hoy, pero primero que todo vamos a comenzar por esto que está publicado en el sitio de las Naciones Unidas, que ha declarado el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y que lógicamente no es un fenómeno único de Cuba y no ha ocurrido únicamente en Cuba bajo el régimen de los Castro. No, es algo que se ha dado en muchas zonas, en muchas regiones del territorio conocido, de este territorio inmenso y horizontal que conocemos. Además, también ha sido un tema que implica a los sistemas de todos los colores y todas las variantes ideológicas en el mundo. Según explica este sitio de las Naciones Unidas, esta organización ONG que usa este logo, este tema es usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos y la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta hacia su comunidad, hacia el mundo que les rodea y a todos los que, forman parte de ese universo. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que, no va a una región concreta y, estas en una etapa de la historia fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pero hoy en día pueden perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Según este documento de la organización ONU, esto es un motivo especial de preocupación y sitúa
que los puntos en los que ellos pues insisten, y es el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada, el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Y esto es importante, la impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Si ustedes, quieren prestar mayor atención a todo lo que dice en este sitio, pues pueden buscar allí en el buscador, pueden poner Naciones Unidas, víctimas de desapariciones, víctimas, y ahí le aparece todo esto que yo les acabo de informar, donde ellos también hablan de prestar especial atención a los grupos de personas vulnerables como los niños y los discapacitados. Y bueno, ellos mencionan que cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o periodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo. Bueno, pues pueden ver ahí una serie de elementos que ellos usan para toda esta explicación, a quién afecta, o sea, quiénes son los que se ven implicados y afectados en todo este proceso horrendo, y bueno, la definición de todo este término que según la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, fue proclamada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992 como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los estados. Se producen desapariciones forzadas siempre que, y aquí es donde vamos, fíjense, esto fue una resolución que se aprueba en el 1992. Todo lo que yo le he mostrado en Historias para Contar, la inmensa mayoría de esos términos de desapariciones ocurrieron antes. Pero bueno, ahí están y hay que decirlo. Ellos consideran desapariciones forzadas siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con el apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. O sea, si usted ha venido mirando mis crónicas, ha venido escuchando las historias para contar, van a entender entonces que no importa en qué fecha se creó una ley. Lo que sí es cierto es que ya esta ley o esta proclamación tiene que hacerse porque hay un camino transcurrido por cientos de gobiernos, por decenas y decenas de regímenes, y en el caso de Cuba, por ese régimen que tomó el poder en 1959 y ahí está aún. Entonces, quería partir de esto para que, ustedes vayan a ver el origen de ese día y, ellos explicar que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la ONU, en virtud de esa resolución de la que ya se venía hablando desde 1992, expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas e involuntarias en diversas regiones del mundo. Bueno, señala los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Asimismo, esa resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional y decide declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
Bueno, esto al parecer, bueno, pues ya obligó a esta organización que, para serle honesta y sincera en todos los sentidos, yo en realidad ya ni la respeto mucho porque se ha convertido en algo que está ahí lejos de proteger, lejos de, bueno, pues hacer la función de exigir a los gobiernos, a los sistemas totalitarios, se ha convertido en una organización, bueno, pues agendada por las grandes corporaciones y desde luego a esos seres oscuros responde también. Pero la realidad es esa, está ahí la inmensa mayoría de los que en algún momento van a usar el término, bueno, pues se recuerda que como quiera que sea, es un término que está reconocido en todas partes. Esto, bueno, pues nos deja en el punto de que aunque no se habían hecho resoluciones, no se habían hecho convenciones, esto no limpia la mancha, que no se hayan hecho las resoluciones o que no se hayan tomado las acciones, como bien explica aquí, no limpia la mancha de los crímenes, de los vejámenes y de las acciones violentas contra una población civil, digamos que desprotegida y también a merced de cualquier régimen. Vuelvo al Escambray porque donde primero comencé yo, cuando inicié la recopilación de testimonios para mis publicaciones, vuelvo allí porque allí fue donde por primera vez yo supe de esas desapariciones que lógicamente no era, a mí me dijeron, a mí me contaron, por allá se dijo, no, era precisamente familiares o conocidos de hombres que fueron allí y que, bueno, pues en aquellos combates perdieron la vida y nunca les dijeron a los familiares en qué lugar de esas montañas habían abierto una fosa y habían puesto el cadáver de los que murieron. Pero tampoco les dijeron a los familiares de los hombres que fusilaron, tampoco les dijeron en qué cementerio o en qué área los enterraron. Yo en el plano personal puedo hablar con toda claridad de familiares de esos hombres que me lo contaron y me pidieron yo ayudara a interferir en distintas organizaciones para, bueno, pues contar y decir, mira, yo llevo más de 60 años, yo llevo más de 50 años pidiéndole exigencias y explicación al régimen y nunca me han dicho nada. Pero aquí está este problema de estos familiares. Ahora vamos a este otro del que le hablé recientemente y tuvo que ver con los hombres que fusilaron en la cabaña junto con Emilio Carretero y de los trámites que hizo la esposa de este hombre, este patriota cubano que fue fusilado en los fosos de la cabaña. Y vamos allí al caso de que ella, luego de muchas gestiones, obtuvo por parte de los militares un certificado de defunción de su esposo en el que, bueno, pues decía la fecha en que había fallecido su esposo y ellos le informaron que estaba en el cementerio Colón en La Habana. Entonces ella se dirigió hacia el cementerio Colón en La Habana a buscar el lugar donde yacían los restos de su esposo y no los encontró. Por eso, esa familia siempre ha considerado a ese cubano como un hombre desaparecido. Aun cuando te dijeron, mira, este es el certificado de defunción, a él lo fusilaron o aunque no te digan por qué, pero te traen un certificado de defunción, pero no te dan información de dónde está su cuerpo, de dónde están sus restos, ese hombre también es un desaparecido.
digo que otros tuvieron la peor suerte de que ni un certificado de defunción tuvieron, ni una explicación. Yo conversaba en el pasado con la familia de Cheito León, otro de los hombres que en el Escambray, bueno, pues jugaron un papel fundamental en la lucha contra el régimen y que, bueno, pues Cheito León en el momento en el que está en el combate, él, bueno, pues sube a un área intrincada donde para poderlo apresar era sumamente difícil por la forma en que se parapetó y al final, bueno, pues cuando van al lugar donde él está, él acciona una granada y mueren todos, incluido él. A la familia le dijeron que él había sido sepultado en la zona de Caballete de Casas, Gavilanes, por toda aquella zona de arriba. Exactamente ahora no puedo decir el lugar, puesto que la familia tampoco sabe exactamente el lugar. Le dijeron que estaba sepultado en esa zona, que lo habían sepultado allí, y ellos pidieron entonces ir hacia el lugar donde estaba, bueno, donde le habían informado, y le pusieron como condición que tenían que ir escoltados por militares. De la única forma que ellos entonces podían acceder al lugar donde le dijeron que habían sepultado a Cheito León, tenían que ir acompañados, vigilados, chequeados constantemente por la gente del Ministerio del Interior, que en definitiva no eran más que los militares en la zona de Trinidad, y su familia no aceptó ese tipo de imposición, ese tipo de concepto. Por tanto, además de considerar a su familiar desaparecido, está el otro problema con los hombres desaparecidos o los hombres que quedaron bajo el dominio de los militares y que se encargaron ellos de llevarlos, en el caso de los que han sepultado, es creer si lo que te están diciendo es cierto o no, es creer si los restos que te están mostrando o el lugar donde hay una lápida, es creer que sí es cierto que ahí en ese lugar hay, bueno, pues el familiar o el ser humano que fue y que tú ahora estás buscando. Entonces, bueno, pues al final de todo el análisis es el siguiente: ¿para qué todo ese grado de control y demás si yo no sé exactamente cuán cierto es lo que me van a mostrar, cuán cierto es lo que hay en el lugar que me van a indicar como camposanto? ¿Van comprendiendo entonces el otro tema? Sí, porque así es. Así es. Cabe la idea de que te engañen y que te digan, sí, están allí y no sea cierto. Yo recuerdo cuando yo conversaba con el hijo de Osvaldo Ramírez con el tema de que la familia siempre trató, una vez que él murió en el disparo que lo alcanzó durante los días en que él intentaba burlar un triple cerco en la zona del Escambray, que a la viuda, bueno, pues la llevaron a ver el cuerpo ya bastante deteriorado de su esposo a la zona de Cienfuegos. A ella la llevaron allá porque ella exigía ver el cadáver, que le entregaran el cadáver, que le entregaran los restos de su esposo para darle sepultura. Y ella, cuando entró al lugar, inmediatamente observó que ya era imposible por su rostro determinar si era él el grado de deterioro, pero ella tenía claro algo y un detalle, y era que a su esposo le faltaba la falange de un dedo. Y cuando ella observó el cadáver que le mostraron, allí no había esa ausencia en ninguna de las manos del cadáver que le mostraron. Y ella, bueno, pues se viró y le dijo, bueno, me han traído por gusto, este no es mi esposo.
Lógicamente ellos no saben dónde fue sepultado eh, el, el familiar querido, no saben dónde, y bueno, pues han quedado siempre con ese concepto, más allá de que los fusilaron, más allá de que murieron en combates, más allá de lo que haya ocurrido, la otra realidad es que eh, para ellos está desaparecido porque no hay forma de poder verificar. Yo les narraba a ustedes en una de estas historias para contar cómo un señor me aseguraba que él quería ir a una parte en la zona intrincada, en el Escambray, por la zona de Manicaragua, porque él cuando joven había visto cómo en aquel lugar habían fusilado unos hombres y se los habían llevado y los habían sepultado por allá en la oscuridad de la noche, que él había marcado el lugar. Pero luego él, bueno, pues se alzó, se fue al monte a alzarse, fue apresado, se lo llevaron a los pueblos, se lo llevaron hacia la zona de Isla de Pinos. Cuando terminó en Isla de Pinos, lo llevaron a pueblos cautivos. Al final, él regresó a la zona, a Manicaragua, porque allí arriba al Escambray le fue imposible. Y ya habían pasado 50 años y entonces él quiso de alguna manera buscar y verificar. Y entonces él decía, yo quisiera que fueran conmigo porque yo sé dónde los enterraron. La realidad era muy simple. La primera, el lugar había cambiado. En 50 años la zona había cambiado. A él no lo dejaban subir a aquella parte del Escambray y siempre estaba vigilado. Y en última instancia, lo que hablábamos era, y si tú logras llegar al lugar, si tú logras extraer de ahí restos de algún ser, bueno, de alguien que supuestamente, según tú, fue enterrado, ¿a quién le vas a entregar los restos para verificar, hacer una prueba y verificar que son en realidad los restos del familiar o del que tú crees que está sepultado allí? Al mismo régimen que te lo ocultó por 50 años. ¿Tú crees que el ladrón va a admitir su condición? Y en segundo lugar, ¿tú crees que a ti te va a permitir un régimen totalitario sacar de ahí esos restos y llevarlos hacia un laboratorio en otra parte del mundo o pedir la intervención de forenses, de peritos de otras partes para verificar lo que tú quieres? En fin, amigos, que más allá del crimen, más allá de ocultar las pruebas, más allá de ocultar información, está también la manera en que, bueno, pues buscan que nadie pueda encontrar pruebas de toda esta situación. Y se acuerdan cuando yo les leí al principio lo de la impunidad en los gobiernos y demás. Es como yo les decía también con relación a los presos que cuando los iban a fusilar le sacaban la sangre. Nadie lo puede asegurar. Tal vez algún testimonio de algún sobreviviente, pero entonces ahí vamos a la otra historia. Los fusilados están, ellos no pueden contártelo. Y el que lo dice, bueno, pues es su voz, una voz entre tantos que no quieren que tu voz se escuche, que lógicamente es sofocada. Pero bueno, a nosotros nos toca ir rescatando todas estas historias porque esta situación de los desaparecidos en Cuba no es privativa exclusivamente de la época del Escambray o de la época en que fusilaron en distintos lugares de Cuba, en La Habana, en Santiago de Cuba, en muchísimos lugares, ni tampoco es, bueno, pues la única que refiere a hombres que, como bien dice una de las historias que me contó a mí Richard Sarduy, ocurrió con los hombres que quemaron vivos, que nunca se supo qué pasó con esos cuerpos, pero también la de dos primos de él que desaparecieron desde la cárcel y la única explicación que le dieron a la familia es que ellos se habían ido, se habían escapado, se habían
logrado evadir de las cárceles, habían tomado el camino de la costa y se habían ido del país supuestamente, en una historia que ubica a esos dos hombres en la eterna duda, porque si se fueron en esas condiciones del país, jamás en 50 años volvieron a comunicarse con su familia en Cuba. Y ahí empieza entonces la otra historia, y por eso también son hombres desaparecidos. La última parte en la que realmente ya hablar raya en una imposibilidad de tener tantos y tantos detalles, tiene que ver con los miles de cubanos que en estos 60 años han desaparecido en el mar tratando de escapar de Cuba, tratando de huir, han tomado el camino del mar y bueno, pues nunca han llegado a ningún lugar ni se han reportado. Son historias terribles, pero lo más terrible de todo es cómo en medio de todo esto cada día ocurre peor, porque el régimen comunista en Cuba se sigue blindando para no darte explicación. Nosotros todos tenemos que rescatar estos testimonios, rescatar estas historias y dejar plasmado en todos los sitios que nos sea posible, bueno, pues lo que pudimos conocer de ellas, lo que pudimos saber, el nombre de aquellos que bueno, pues han sido identificados por sus familias y lógicamente, bueno, pues luchar porque se esclarezca la verdad. Yo los invito, al menos en la parte de la frontera transparente, ustedes pueden ver al menos varios testimonios que yo he recogido en ellos, y de igual manera, bueno, pues decirles a ustedes que si tienen una historia que quieran contar, que si tienen una historia que quieran compartir, aquí estamos también, porque si bien es cierto que debemos contarlas, también es importante compartirlas para que los demás se las hagan llegar a los otros y así hagamos una especie de reacción en cadena donde vayamos llevando las historias reales, esas que los grandes medios o los medios amaestrados no quieren que la humanidad conozca. Porque es importante saber nuestro pasado, entender el presente que vivimos para no cometer errores cuando miramos hacia el futuro y para evitar que situaciones como estas se vuelvan a dar.